Génesis Colina y el día de hoy junto a mi grupo de compañeros estaremos hablando sobre Francia. Francia es un país ubicado en Europa Occidental, actualmente es miembro de la Unión Europea y su forma de gobierno es la República Semipresidencialista. Para el año 2018 Francia era la sexta economía mundial con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es miembro del G7 de la zona euro y del espacio de Schengen y alberga muchas de las más importantes empresas multinacionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de ser uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Para el siglo XVI, este país fue una potencia colonial y durante muchos años se consideró el idioma francés como la lengua de la diplomacia. La historia de Francia es verdaderamente extensa, incluso antes era conocida como Galia, poblada por los galos, quienes eran un pueblo celta de origen indoeuropeo. Francia se fundó en el año 420 por el duque Faramundo. Con el pasar de los años adoptó diversos nombres hasta que en el año 877 se le dio el nombre con el que la conocemos hoy en día. Este país tuvo muchos gobernantes y dinastías, de las cuales podemos destacar la dinastía Carolingia, la dinastía de los Capetos, la dinastía Borbónica y la dinastía Bonaparte. Asimismo, Francia estuvo involucrada en muchas guerras como la Guerra de los 100 años, las Cruzadas, guerras de independencia, la Primera y Segunda Guerra Mundial y entre estas podemos destacar a la Revolución Francesa, la cual fue un conflicto social y político que se desarrolló entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen, dando paso a la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia en 1804. Después de una larga historia sobre grandes conflictos, hoy en día Francia es considerada uno de los países mejores desarrollados y administrados en el mundo. Para representar este país, junto a mi grupo, creamos un vinil con el conocimiento obtenido en la materia Principios de Diseño Gráfico. Recordemos que el diseño gráfico es la actividad creativa que busca satisfacer necesidades de manera visual. Para la elaboración del mismo, atravesamos el proceso del diseño gráfico, generando ideas, creando un boceto y modificando el mismo hasta obtener el arte final. Muchísimas gracias. Vamos a mostrar el top de los lugares más visitados de Francia. Entre ellos se encuentra su capital, París. Es el centro mundial de la moda, gastronomía y cultura. Ya se considera una de las más importantes. Puede ser visitado ya sea por taxis, autobuses, los tours por barcos, entre otros. La Torre Eiffel es la más importante de la ciudad y del país. Es la más visitada y la más llamativa por su altura. Cuentas con tiendas, restaurantes y puedes disfrutar de una hermosa vista de la ciudad. El Palacio de Versalles es considerado uno de los más bellos y más importantes de la capital francesa, ya que se aprecia su hermosa arquitectura y los jardines que lo conforman. El Museo del Louvre es uno de los museos más famosos y más importantes del mundo, ya que cuenta con 445.000 obras de arte y muy antiguas, ya sean egipcias, romanas, etruscas o del arte islámico. El Arco del Triunfo es uno de los lugares históricos más representativos de la ciudad, ya que muestra las victorias ganadas del ejército francés y los nombres de las batallas del ejército napoleónico. La Catedral de Notre Dame, su significado es Nuestra Señora. Fue construido y dedicado a María, la Madre de Jesús. Su diseño arquitectónico es uno de los más apreciados de la ciudad y sus diseños por la parte de adentro. La Ópera de Niza. En ella se puede disfrutar de conciertos clásicos, óperas y del ballet. Fue inaugurada en 1947 y se considera una de las joyas más significativas de la entidad europea. Entrando a los tipos de diseño, en nuestro vinil se puede observar que tenemos el diseño editorial, el diseño arquitectónico, porque mostramos la Torre Eiffel, el diseño editorial, ya que mostramos una botella de vino, y el diseño de exposición, ya que hablamos sobre un país y lo presentamos en forma de vinil. También se pueden observar en el vinil el diseño corporativo, ya que se puede apreciar el logotipo de la selección de fútbol francesa, el diseño publicitario, ya que da un mensaje de bienvenida en el vinil, y el diseño gráfico. Por otro lado, les voy a hablar un poco sobre las regiones de Francia. Son unidades administrativas
cuya función es aplicar la política del gobierno central, por lo que su influencia y poder es muy pequeño. Los nombres de las regiones a veces se refieren a entidades como ducados, condados del pasado, entre otros, pero no continúan ninguna entidad pre-revolucionaria. Es fácil encontrarse con mapas de Francia que muestran regiones según sus criterios históricos o turísticos, pero que nada tiene que ver con la actual distribución de las regiones de Francia, que fue acordada en el 2014. Ese año se redujeron las 22 regiones tradicionales en las que estaba dividida Francia continental, a solo 13 regiones administrativas. Cada una de estas regiones tiene una capital o prefectura que lógicamente es su ciudad más importante. Las regiones de Francia son Altos de Francia, Auvernia, Ródano-Alpes, Borgoña, Franco-Condado, Bretaña, Córcega, Gran Este, Normandía, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, sur de Francia, París y su región, Pays de la Loire, Provenza-Alpes, Costa Azul y Valle del Loira. Otra de las cosas que hace que la estadía en Francia sea maravillosa es su excelente y exquisita gastronomía. Este país es conocido mundialmente por todas las cosas deliciosas que nos brindan, entre ellos su comida, sus excelentes vinos y sus exquisitos quesos. Hay que resaltar que hay más de 200 tipos de queso en este país y que todos los franceses tienen una diferencia de bocados o entradas antes de comenzar con los platos fuertes en cada reunión. Los productos que más se consumen allá son los panes, que no se conocen como panes, sino que le dan el nombre de baguette. Estos son un pan, como ya lo dije anteriormente, tostadito, bronceadito y crujiente. Se entrega así al momento de consumir, mejor dicho. Hay diferentes platos, entre ellos tenemos el ratatouille. Es un nombre que lo asociamos, ya lo hemos escuchado, y no se trata de más nada sino unos vegetales guisados. Y es originario de la región de Provenza. También tenemos los crepes. Esto es una de las comidas más económicas en toda Francia. Se pueden comer dulces o salados, depende de lo que lo acompañemos. Lo podemos acompañar con fresas, mermelada, queso, jamón, entre otras cosas. Otro de los platos es el quiche Lorraine, que es un plato típico de la región de Alsacia y consiste en una tarta salada hecha con pastas, salsa de crema de leche, huevos, nueces y pimienta. También tenemos el confit de pato. Esto está hecho con un muslo de pato y acompañado de distintas salsas, entre muchas otras cosas. En relación al vinil, lo que les puedo decir es que tenemos también contraste de forma y textura. En las formas podemos detallarlas claramente al momento de visualizar en la parte de las comidas, que evidentemente cada comida tiene una forma distinta. Y si nos fijamos también, es una forma muy distinta a la parte donde están los museos, que son como circulares. Otra de las diferencias o contraste que podemos encontrar es el contraste de textura. Como bien podemos ver en el vinil que realizamos, la textura de la torre es muy distinta a la textura de los árboles. Incluso la textura de la parte del mapa que agregamos ahí también es diferente. Los franceses son corteses y muy formales en cuanto a su vestimenta y apariencia, pues les gusta siempre tener una apariencia pulida. Tradicionalmente, las mujeres han lucido vestidos ajustados de una sola pieza y faldas largas con corsés y blusas, mientras que los hombres se han caracterizado por lucir pantalones con camisas acompañados de chalecos, sacos y sombreros también. Por otra parte, es importante mencionar que los franceses prefieren los colores oscuros y estampados minimalistas que la ropa llamativa. Una de las características de la ropa francesa es que sus piezas son de buen ajuste, es decir, que es poco usual ver en Francia a las personas utilizando pantalones deportivos o camisetas demasiado grandes, como sucede por ejemplo en Estados Unidos. En el vinil que anteriormente presentamos, detallamos lo que es el contraste de color, donde observamos colores tanto cálidos como fríos, y también detallamos el contraste
de tamaño, en el cual se observa también diferentes objetos con diversos tamaños, como se puede observar. Un ejemplo de ello, la Torre Eiffel, que en este caso la tengo aquí, en comparación con la botella de vino. La Torre Eiffel es mucho más grande y más alta que la botella que anteriormente mencioné. Francia presenta una gran diversidad de climas, por lo que las temperaturas dependen de la región y el mes en que las visites. Las zonas de la costa occidental de Francia presentan un clima cálido con lluvias durante todo el año, mientras que en el interior los veranos son más calientes con escasas lluvias e inviernos más fríos. También en la zona sur del país el clima es completamente mediterráneo. Sin duda la mejor época para viajar a Francia es la primavera, ya que en general desde mayo hasta septiembre el clima es muy bueno, teniendo en cuenta que entre julio y agosto es época de vacaciones en Francia. Por lo tanto, si piensas visitar las playas en Francia, debes reservar con mucha anticipación. De todos modos, viajar en invierno no es ningún obstáculo para ninguno de los viajeros, sobre todo si piensas disfrutar de alguno de los centros de esquí de montaña y alta montaña. En el vinilo, el cual fue anteriormente presentado, podemos notar que existe la aplicación del apilado de fotos en las zonas de las imágenes variadas expuestas en todo este trabajo, representativas de zonas, comidas y lugares icónicos a visitar en Francia. Francia tiene la segunda economía más grande de Europa. Cuenta con una fuerza laboral de 28 millones de personas, distribuidas en los 3 sectores económicos. Las actividades primarias son de gran importancia en su economía. Francia es el primer productor agrícola de Europa, el 6º a nivel mundial y el 2º mayor exportador de productos agrícolas. Los principales productos primarios que produce es el trigo, la papa, el tabaco, los lácteos, carne de cerdo, ave de corral, melocotón, manzanas, peras, uvas y melones. En las actividades secundarias, Francia se destaca como uno de los líderes industriales del mundo. La producción francesa es una de las más diversificadas del mundo, con importantes empresas reconocidas. Las industrias más importantes son la producción de alimentos, automóviles, aviones, barcos, trenes, máquinas eléctricas, equipos mecánicos, herramientas, químicos, fármacos, plásticos, fertilizantes y productos de belleza. La producción de armas francesas es una de las más grandes en todo el mundo, siendo el 4º exportador detrás de China, Rusia y Estados Unidos. El sector terciario de Francia abarca una amplia gama de actividades económicas. Algunas de estas son el comercio al por menor, transporte, telecomunicaciones, finanzas y seguros de bienes raíces, hotelería y turismo, restaurantes, salud, educación, entre otros. Francia es de lejos el destino turístico más popular del mundo, con casi 80 millones de visitantes, por encima de China y Estados Unidos, que se encuentran alrededor de 60 millones de visitantes por año. Un atractivo paisaje de miles de recursos naturales, más de 1.200 museos y más de 12.000 monumentos históricos hacen de este país un destino turístico muy atractivo. Es importante destacar que Francia es el 2º mayor comerciante de Europa, después de Alemania, el top 10 en mayores exportaciones. También es importante destacar que sus servicios funcionan con mucha eficacia, lo cual le hace a los individuos que se hospedan en este país tener una buena calidad de vida. Sin duda alguna, Francia es uno de los países más importantes dentro de la Unión Europea, siendo referencia mundial en moda, deportes, gastronomía, literatura y cine, además siendo cuna de grandes pintores e inventores. A continuación, te daré una serie de curiosidades sobre Francia que siempre es importante saber, y más si en algún momento deseas conocer el famoso país. El número 1 es: Francia es el país más visitado del mundo cuando recibe anualmente entre 80 y 90 millones de turistas. La número 2, el lema francés Liberté, Égalité y Fraternité se comenzó a utilizar durante la Revolución Francesa y aún en nuestros días representa los valores de la mayoría del pueblo francés. La número 3, hay una enfermedad temporal conocida como síndrome de París. ¿De qué se trata? La padecen todos aquellos turistas que al llegar a la ciudad del amor, que tanto habían idealizado, se decepcionan al no cumplir con las altas expectativas que tenían. Sus síntomas principales son ansiedad, mareo, taquicardia y desilusión al ver que lo que tanto admiraban en fotos no es lo que creían. La número 4. El idioma francés es hablado por 29 naciones alrededor del mundo, entre ellas Bélgica, Suiza, Costa de Marfil y Canadá. Número 5. Los franceses han creado una gran cantidad de inventos de fama mundial. Por ejemplo, el braille, el sistema de lectura y escritura de personas ciegas, que fue desarrollado por Louis Braille, que se quedó ciego cuando apenas era un niño. Alexandre Ferdinand Godefroy inventó el primer secador de pelo y René Laennec el estetoscopio.
La número 6. En Francia han nacido algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos. Hablamos de personalidades que han dejado huella en nuestra historia, como Paul Cézanne, Claude de Monet, Camille Pissarro, Marcel Duchamp, Georges Braque, Henri Rousseau y Honoré Balzac. La número 7. En Francia se legalizó el matrimonio homosexual en el año 2013, luego de que Frances Hollande aprobó una ley que convirtió a Francia en el 9º país en legalizarlo. La número 8. En Francia también es legal casarse con una persona muerta. Sí, como lo escuchas. En casos excepcionales, el matrimonio póstumo está permitido bajo permiso del presidente. El caso más reciente se llevó a cabo en el año 2020, cuando la exmujer de un ex policía asesinado se casó con su esposo de manera póstuma. La número 9. En un principio, la Torre Eiffel fue rechazada por los ciudadanos franceses, ya que les parecía una obra terrible. Hoy en día es un ícono de Francia con una media de casi 6,5 millones de visitantes anuales. Y la número 10, el deporte. El fútbol es el deporte más practicado de Francia. De hecho, el fútbol francés siempre ha tenido gran renombre en todo el mundo. Francia ha participado en 14 mundiales de fútbol y ha ganado uno en 1998. Recordarán que en un principio, cuando estaba hablando de las curiosidades de Francia, mencioné en un punto la enfermedad temporal conocida como síndrome de París, que no es más que una especie de síntomas que padecen unos turistas al llegar a la ciudad del amor y darse cuenta de que no era lo que esperaban, de que no era lo que tanto habían idealizado. Aquí, ¿qué sucede? Ya había una percepción prefabricada de lo que era París y no se cumplió. ¿Pero qué es una percepción? Una percepción es un proceso mental mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta una información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos. Teníamos una idea sobre lo que era París, basado en fotografías, en películas, en experiencias de amigos o familiares, y cuando llegamos, un choque. No era lo que yo esperaba. Mi percepción de París ha sido completamente traicionada. Eso es lo que viven la mayoría no, pero sí una buena parte de turistas que visitan una de las ciudades más espectaculares del mundo y se encuentran con que ese título de espectacular quizás no califique como correcta cuando estamos hablando de una ciudad como París, que obviamente tiene muchos contrastes y no se refiere a una perfección de ciudad como la quieren vender muchas personas, muchos turistas o el mismo país.